Nos empezamos eh, la clase ya de hoy. Nosotros estaremos viendo eh, las acciones del Espíritu Santo. Acciones del Espíritu Santo. eh, en su llegada a la vida del creyente. Y para ello vamos a juntos a tomar el punto uno de, de esta clase. Claro, ya lo vimos la semana pasada, pero lo continuamos viendo como parte del mismo. Es eh, el bautismo del Espíritu Santo. No en su, dijimos la semana pasada, no en su, en su manifestación, que estuvimos viendo el libro de los Hechos. Por eso la semana pasada no tuvimos tampoco pizarra. eh, Estuvimos viendo los momentos en los cuales descendió. Ya vimos Hechos capítulo número 2, lo que fue que hablaron idiomas, y también vimos cómo fue recibido el Espíritu Santo, los gentiles en el caso de Cornelio y los samaritanos. Muy bien, ya no voy a repetir la clase. Ahora vamos a Efesios capítulo número 4. Eh, Efesios capítulo número 4, y leemos, eh, voy a leer desde el 1. Efesios 4:1. Usted está apuntando Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora póngale atención aquí, el verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Cuando aquí nos dice un bautismo, se está refiriendo a que el Espíritu Santo vino al cuerpo de Cristo, vino a la iglesia, vino a esta entidad eh, del día de el Pentecostés, y él queda en esta entidad que se llama el cuerpo de Cristo. Pues lo dice, un cuerpo y un espíritu. Eh, Corto ahí el texto del 4 y paso al 5. Un cuerpo y un espíritu. 5, un Señor, una fe, un bautismo. Paso al 6, un Dios y Padre de todos. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino a morar y quedarse en la iglesia desde aquel día de Pentecostés, y se fue manifestando en los eventos que vimos a través del libro de los Hechos, y que se ha venido presentando y manifestando a través de 2000 años. Entonces nos dice de que este fue un bautismo para toda la iglesia, un bautismo para el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es que reciba el Espíritu y el Espíritu se va y ahora va a bajar el Espíritu en otra experiencia con otro grupo y se vuelve a ir. No, el Espíritu ya vino a la iglesia. El Espíritu vino desde que descendió en aquel día del Pentecostés como la promesa.
ya estaba en la iglesia y lo que hizo fue venir sobre la iglesia. Entonces, desde ese entonces el Espíritu está en el creyente, está cuando el creyente ha conocido a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, nace de nuevo, hay una experiencia en la cual esto no puede haber sido de otra manera, sino por intervención del Espíritu Santo, que es el que lo acusó de pecado para llevarlo a Cristo. Y cuando él confiesa, cree y nace de nuevo, en ese momento, al nacer de nuevo, en ese momento está manifestado el Hijo y la presencia ya del Espíritu el creyente, en el creyente. La siguiente venida del bautismo es sobre el creyente. Entonces, nosotros vemos cómo el Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo quedó en el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo. La iglesia, como se le llama, a pesar que no suena bien porque es un término que ha usado básicamente que ha usado la iglesia oficial, pero la iglesia única, universal, recibió el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo quedara en ella. Amén. Punto 2 ahora. Entonces, bautismo. Punto 2, integración. Punto 2, integración. Para ello nos vamos a Primera de Corintios y este es un verso muy importante, hermano. Primera de Corintios, capítulo número 12. Es un verso muy importante porque recuérdese de que usted y yo estamos aprendiendo y estamos siendo enseñados para enseñar a otros, para instruir a otros. Y a veces las personas tienen dudas de si el Espíritu Santo está en ellos, aunque han creído. Mire, hermano, tenemos que entender de que el Espíritu Santo no se reduce a una experiencia emocional temporal que llevemos a la gente, aunque busquemos a la gente para que se manifieste el Espíritu Santo. Eso lo hemos vivido por años y hay gente que manifestó y que habló en otras lenguas y que ahí tuvo la pero después viven, es una contradicción, viven como que nunca hubieran recibido ni a Cristo, al Espíritu Santo. ¿Es posible eso? ¿Es posible recibir al Espíritu Santo y que después vayamos a vivir como que no existiera en nuestras vidas? Porque lo primero es no solo la experiencia, sino el proceso de manifestación y de integración. Bueno, para que leamos Primera de Corintios capítulo número 12. Ahora, le digo esto porque pareciera muy fácil antes, hasta yo mismo, hermano, me he encontrado con que realmente tener las bases bíblicas fundamentales para enseñar y fortalecer la fe de las personas requiere tiempo. Bueno, entonces leemos Primera de Corintios 12, está hablando de los dones, del ministerio, etcétera. Está hablando del Espíritu, Primera de Corintios 12. Y dice así en el versículo 11, leamos del 11 en adelante, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Biblia, lo que estamos diciendo. Ahora verso 13, verso 13. Póngale mucha atención, apúntelo ahí usted que está escribiendo en su cuaderno. Dice en el verso 13, porque
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Eso qué quiere decir, hermano? De que el Espíritu Santo vino a una entidad que es el cuerpo de Cristo y quedó en el cuerpo de Cristo desde hace 2000 años. Y no importa si somos judíos o, como dice ahí, si somos judíos o griegos, si somos esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, lo que está diciendo es que con la venida del Espíritu Santo, en la manifestación de una nueva naturaleza, al confesar a Cristo Jesús, ya el Espíritu Santo está en el cuerpo. No es que este miembro del cuerpo, este no tiene Espíritu Santo. Entonces yo tengo Espíritu Santo, pero aquel pobrecito no tiene el Espíritu Santo todavía. Claro, si no, no es del cuerpo, no está diciendo la Biblia de que todos fuimos bautizados. Pero es que el hermano no ha hablado, no hemos visto. No se habrá todavía manifestado, pero si es cristiano y es del cuerpo, según este verso, es bautizado en el Espíritu. Espero que esté poniéndole atención entonces en eso, porque le vuelvo a repetir el texto. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, el punto es de que a veces nosotros hemos tenido la costumbre de hacer una, como dijera yo, una marginación o discriminación. O sea, que él no tiene el espíritu, hermano. Es que aquel no ha sido bautizado. Si es cristiano, nacido de nuevo y es del cuerpo, fue bautizado aunque no se haya manifestado, aunque vaya a tener que evidenciar no solamente en la experiencia, eso lo haremos en otro momento, no solo en la experiencia de hablar en otros idiomas o en lenguas diferentes a la suya, sino en la evidencia de vida, de sometimiento, de fructificación, porque la Biblia dice en Gálatas, que no vamos a entrar ahora, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto del Espíritu, pero es que no tiene el Espíritu. ¿Cómo va a fructificar si no tuviera Espíritu Santo en él? Espero estarme dando a entender. Entonces, porque cuando nos toque instruir, tendremos que enseñar a la gente que no ande con temor. Si es del cuerpo, ves que ahorita, no, se le ha manifestado, no ha evidenciado, pero el Espíritu, según este verso, si es del cuerpo, está bautizado. O sea, el bautismo, o le pertenece el bautismo, o se apropia del bautismo, pero no mantener en esa marginación o discriminación de, es que como. No, lo que hay que decir es someterse al Señor. Nosotros somos los que buscamos una manifestación para nosotros mismos, pero esto es entre la persona y el Señor, entre la persona y el Señor. Muy bien, entonces leo una vez más el texto para que quede claro, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Para aquellos que no creen que los cristianos nacidos de nuevo eh, tienen al Espíritu Santo, no sé cómo explicarían este texto o cómo lo explicaríamos nosotros hacerlo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un
mismo espíritu. Entonces, el punto 2 es integración. Y ahora vamos a ir al punto 3, que es eh, sellados. Sellados. Ahora, y este verso se vincula directamente con el verso que acabamos de ver. Bautizados, integrados y sellados. Eh, para ello, eh, vamos a ir estamos a Efesios, capítulo 1, por favor. Efesios, perdonen, es que aquí ahí está, ahorita. Efesios capítulo 1. Y eh, vamos a leer, bueno, todo, habría que leerlo todo. Lea todo el capítulo usted cuando pueda. Dice en el versículo, vamos a leer específicamente los versículos, bueno, tendríamos que leer todo el capítulo, pero está hablando de las bendiciones espirituales en Cristo, dice nuestra Biblia. Entonces, ahora leemos el versículo 13. No, mejor vamos a leer desde el versículo 11. ¿Va? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, en él es Cristo, ¿verdad? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13. Esto es el verso bien fundamental de que le pongamos atención. Verso 13. Dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, tomémonos el tiempo. Bueno, entonces ya viene usted con el conocimiento de las personas, los atributos, la manifestación, el bautismo, pero ahora hablamos de esta eh, evidencia, de esta actividad, de esta acción. Punto 3, sellados. Entonces, como usted se puede dar cuenta, quiero que seamos muy, muy acuciosos en los detalles del texto. Si usted se da cuenta, viene hablando, claro, de los escogidos desde antes de la fundación del mundo y de Jesucristo, el centro, ya sabe que el evangelio debe ser cristocéntrico. Entonces, pero eh, en todas las palabras que usa, cuando llega al 13, dice, en él, Cristo, vosotros, oiga, 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 por favor, hermano, oiga, cómo vincula eh, una cosa con la otra. ¿Cuál cosa? La primera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, es lo que le estaba diciendo. La Biblia, hermano y hermana, es integralmente perfecta. ¿Por qué? Porque la inspiró un solo espíritu.
Gracias a ella, hermana Sandra, que está aportando ahí sobre qué es la zarraza. Ahorita vamos a tratar de llegar ahí. Gracias, hermano. Entonces, pero mire esto, se lo estoy diciendo, hermano, porque hemos tener que superar aquella idea de que aquel es cristiano, pero no tiene el espíritu y se siente cristiano categoría D, cristiano de la segunda, cristiano, no, tiene. Y no hay un mandato a forzar, él lo tiene. No hay, ¿sabe usted que no hay un mandato, en ningún verso donde hay un mandato de que el espíritu mora en uno porque ya mora en uno? Y tampoco hay un mandato a ser sellados por el Espíritu Santo porque ya fuimos sellados. ¿En qué momento? Dice nuevamente, por eso le pido que le ponga atención. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, escuchó la palabra, el mensaje de la buena nueva, y habiendo creído en él, oiga esto, cuando se creyó en quién, en Cristo, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora déjeme explicar, como yo no sé griego, pero consulto a los que, pues, comentaristas de griego. Hay dos palabras griegas, tal vez se las voy a pasar porque no, aquí como no tengo ahí la pizarra, no las escribí. Una de ellas, que es la palabra que habla de el sello, es esfrigizo. Sí, así es frigicio o esfrigizo. Esto, esta palabra es una palabra que toma Pablo, no es una palabra que sea una palabra religiosa espiritual, sino se refiere específicamente a que en aquellos tiempos, para marcar un derecho de propiedad sobre algo, se le ponía una marca o un sello que establecía que esa marca le pertenecía al dueño, o sea, o lo que fuese, ya fuera una carga o una carta, se le ponía, usualmente lo que hacía era de que se vertía un tipo de cera, voy a usar un tipo de cera en, digamos, fuese en un sobre o en una tipo de caja, una carga, se ponía y digamos que esto fuera un sello y se ponía el sello con el nombre del dueño y eso establecía una propiedad absoluta. Eso era en tiempo antiguo. Entonces, en la palabra esfrigizo, a lo que es, lo vamos a ver cómo se la escribimos, se refería a ese, no es lo mismo que a Rabón, ahorita vamos a hablar sobre la garantía, se refería específicamente a que estaba con la salvación, estaba llegando la garantía de que ya era propiedad del que lo estaba sellando. Así era. Le voy a leer literalmente. El sello era un dispositivo antiguo. Usualmente, pues, era un anillo o un sello cilíndrico con el nombre del dueño o con un diseño particular. Era usado para sellar materiales, para demostrar propiedad, para confirmar la autenticidad de un documento o para crear una marca de autoría. Ahora, este maravilloso término en el
en el versículo 13 de Efesios 1, lo que está diciendo es que si nosotros creemos y le aplicamos fe y le enseñamos bien a la gente, nos vamos a quedar con el hecho de que nosotros podemos decir, ha creído. Si ha creído lo que dice el texto en el evangelio de su salvación, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Está el Espíritu Santo, no es menos. El cristiano, el discípulo, el nacido de nuevo que ha llegado a tener la realidad de este bendito evangelio, según estos textos, según el texto anterior que dice que está por el bautismo integrado a un cuerpo, y, y aquí dice sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tampoco significa que ese Espíritu Santo menos sea un Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu. Está ahí, está ahí. El mismo y poderoso bendito Espíritu Santo se ha creído. Y voy a explicar el siguiente verso, porque es otra palabra. Y dice, ve qué versos tan maravillosos, hermano y hermana. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Este texto tiene varios puntos que tendría que explicarse más detenidamente, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, la palabra arras, la palabra sellado es sfrigio, pienso yo. Esta otra, la palabra arras, es una palabra griega, arrabón, arrabón. Y esto lo que significa es garantía. Entonces el Espíritu Santo selló garantizando de que el que creyó en Cristo y es de Dios. Y el Espíritu Santo que es Dios ha bautizado, sellado y garantizado. Es que es Dios, la posesión adquirida por Él, por, por Cristo, para gloria del Padre. Dice, las arras de nuestra herencia, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esta es una garantía que nosotros no podemos decir que no hay espíritu, no se manifiesta el espíritu, no. Si es cristiano nacido de nuevo y nosotros sembramos el verdadero y legítimo evangelio, ahí está el Espíritu y el Espíritu se manifestará no solo en los momentos de un servicio, no solo en un culto, sino se manifestará en la vida y en el caminar diario. Y el Espíritu Santo ha dado garantía. El Espíritu mismo es el que selló y el que dio la garantía. Aleluya. Perdone que me emocione. Y entonces, para ello, sobre este término, Arrabón, quiero que veamos en Segunda de Corintios, por favor. En Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios vamos a ir al capítulo 1, vamos a ver, Segunda de Corintios 1. Así, ahí estamos. Em, Están las descripciones de Pablo y sus sufrimientos, ¿verdad? Está aquí. Pablo está escribiendo, está hablando de que Jesucristo ha sido predicado con Silvano y Timoteo, nos dice el versículo número 19. eh, verso 20, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo
el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mire qué maravilloso es nuevamente en un tiempo diferente. El Espíritu Santo es el mismo y la palabra de inspiración divina es la misma. Le leo, entonces vuelve a decir, él está explicando cómo ha sido llevado el Evangelio, pero ahora viene y vuelve a decir, eh, y él nos confirma con vosotros en Cristo, inseparable, inseparable. Es Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, y para el Padre. Nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Frigio, o sí, friccio, es frigio. Ahí se la voy a, realmente la voy a conseguir bien y cómo se pronuncia. El cual nos ha sellado y nos ha dado las arras, a Rabón, del Espíritu en nuestros corazones. Sello, garantía. Y esto también lo podemos encontrar eh, en 2 Corintios 5, solo ya como un texto añadido para la garantía. Dice, em, bueno, se le voy a leer del 1 en adelante, en estos 2 minutos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 horas. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. A Rabón nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. Entonces, para finalizar, ya se nos fueron los 40 minutos de la clase. Entonces, estas eh, actividades del Espíritu Santo ya en el creyente que ha creído, bautizado, integrado y sellado. Es, eh, es una seguridad, es una seguridad para los que han nacido de nuevo, han creído legítimamente y no deban de dudar de que el Espíritu estará conmigo o no estará conmigo. Ahí, según estos versos, según la Biblia, el Espíritu llega a bautizar, ha bautizado en cuerpo. Cuando bautizó, bautizó en cuerpo a todos. Selló, no, perdón, integró y selló, dando una garantía. Amén. Y amén. Vamos a orar y vamos a finalizar esta clase. Gracias a usted por estar. No los puedo ver, hoy estoy solo en mi pantalla, pero gracias a usted por estar en nuestra clase en este día. Para la próxima semana, ya sabe usted que es supervisión. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor, misericordia, bendición y por la dirección de tu Espíritu para que podamos acercarnos con temor reverentes a la palabra. Y Señor, poder tener, Dios Todopoderoso, un entendimiento espiritual completo
y acertado, Señor, de tu voluntad, la cual nos transmites a través de tu bendita palabra. Gracias por tu bendito Espíritu Santo. Gracias, bendito Espíritu Santo. Estás aquí, estás ahí, estás con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Muchas gracias por estar presentes en la clase. Que Dios les bendiga y feliz noche a todos. Hoy nos puede saludar. Feliz noche a todos. Bendiciones.